Esta semana le informamos sobre este lamentable caso, el de una mujer, una vecina de Teodoro Adesa, una comunidad en Acayucan, al sur de la entidad veracruzana, que lamentablemente perdió el brazo izquierdo, fue amputada después de que su pareja la macheteó, así como usted lo escucha, la agredió con un machete, le cortó el brazo, en tanto que la abuela de ella perdió la mano cuando intentó defender a esta mujer. Esto pues ocurrió en el sur de la entidad. Una joven de 24 años de edad que responde al nombre de Brenda Berenice estaba en su domicilio hasta donde llegó el sujeto que constantemente la violentaba. Este sujeto responde al apodo de Guaymas, así le dicen. Hace una semana la golpeó, por lo que, como siempre, la familia de ella la defendía. En esta ocasión su abuelo de 76 años intentó intervenir, defenderla, pero le cortaron la mano al intentar meterse por ella. ¿Qué está pasando con la violencia intrafamiliar? Tengo esta tarde en la línea telefónica, saludo con mucho gusto al doctor Carlos Sánchez Muñoz, psicólogo clínico, psicoterapeuta. Buenas tardes, doctor, gracias por tomar la llamada. Joel, buenas tardes. Noticia es sumamente impactante, sí, pero lamentablemente solamente es una de 277,186 denuncias de violencia familiar que se han sido reportadas ante autoridades tan solo en el 2022. Esto es de acuerdo a los datos aquí en México del Secretariado de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Cifras oficiales, doctor. Cifras oficiales donde sabemos que en México la violencia intrafamiliar, especialmente hacia las mujeres, sabemos que ya para los 15 años 70% de las mujeres han sido violentadas en su propio hogar. Un lugar donde debieran ser un lugar seguro, de amor, de cariño, de crecimiento, de protección, están siendo violentadas. Y la pandemia nos dio datos muy impresionantes. Sabemos en el 2020 que el 911 reportó un incremento del 30% de llamadas relacionadas con la violencia doméstica, tan solo en los primeros meses de la pandemia. Aquí en México, datos oficiales de la UNICEF nos dice que 6 millones de niños y adolescentes en México han experimentado algún tipo de violencia en el hogar. Y recordemos, por favor, Joel, José Luis, que la violencia es cualquier tipo de abuso, maltrato o agresión que ocurre dentro del núcleo familiar o en las relaciones cercanas, es decir, entre padres e hijos, hermanas o parejas, y la violencia se puede manifestar de diferentes formas, como violencia física, a través de golpes, empujones, patadas, cualquier tipo de agresión que cause un daño corporal, así como la violencia psicológica, emocional, donde a veces hay humillaciones, amenazas, insultos, manipulaciones, que dañan gravemente la autoestima y el bienestar emocional de la víctima. Tristemente, también en el seno de la familia hay violencia sexual, donde hay conductas terribles de acoso, de agresión dentro de la familia. Puede haber violencia económica, donde se restringen recursos hacia los padres, se les priva el dinero o inclusive se les pide a la pareja que no trabaje con tal de controlar, o puede haber un daño. Esta es la violencia que se está viviendo en México, pero recordemos que la violencia, si bien es algo evolutivo, que es un instinto de supervivencia, tiene una causa biológica, principalmente es algo aprendido, es algo que nosotros podemos aprender, pero desaprender. Las cifras son muy contundentes en estudios, por ejemplo, que se han hecho en laboratorios con chimpancés, con ratas. Una rata que en su etapa de la infancia, un chimpancé de la infancia, sufre violencia, va a violentar en su entorno social, pero lamentablemente también va a transferir esos genes hasta una tercera y cuarta generación. Doctor, ante este escenario, ante estos datos oficiales por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿cómo evitar o por lo menos disminuir la violencia intrafamiliar? Te agradezco muchísimo esa pregunta, es muy importante.
utilicemos estrategias psicológicas para mejorar la comunicación y la inteligencia emocional en nuestras relaciones intrafamiliares. Aprender con escucha activa, es decir, prestar atención genuina a la otra persona sin interrumpir y demostrar respeto y comprensión. La empatía es algo que nos engrandece la familia, ponernos en el lugar del otro. A ver, si yo tuviera su edad, en sus condiciones, comprender sus sentimientos, emociones, validar la emoción. Hay personas que anulan, es más bien validar los sentimientos de los demás, el autocontrol emocional, es decir, aprender técnicas de relajación, el mindfulness, la meditación, a aprender a gestionar nuestras propias emociones, especialmente cómo actuar en momentos de conflicto o de tensión. La comunicación asertiva, expresar nuestras ideas de forma clara, respetuosa. Se vale establecer límites claros, se vale expresar lo que no me gusta, pero el hecho que yo esté enojado por el motivo correcto no me da el derecho de violentar de ninguna forma, física, verbal, emocional, económica, de ningún tipo. Y es muy importante considerar todas las perspectivas, verlo desde diferentes ángulos. Y un recurso que enseñamos en terapia es usar el yo en vez del tú. Es decir, en lugar de acusar con frases como tú siempre, más bien hay que usar afirmaciones en primera persona. Yo siento que esto va a reducir la defensividad. Y es muy importante el desarrollo de la autoconciencia, es decir, conocernos a nosotros mismos, nuestras emociones, nuestro comportamiento y cómo está afectando nuestras relaciones familiares. Fortalecer nuestra paciencia nos ayuda muchísimo a todos, la tolerancia, especialmente en situaciones estresantes, y tomar el control de nuestro lenguaje corporal, es decir, vigilar nuestro tono de voz, los gestos, cómo nos comunicamos, no solamente a través de las palabras, sino también a través de nuestras actitudes. Ahora, y hay que fomentar la gratitud, ser más agradecidos en la familia. Esta violencia que se viva en un seno familiar, ¿cómo puede impactar a los menores, a los hijos? Lamentablemente, en los niños, recordemos que sus cerebros están en una formación donde se está construyendo su personalidad, y entonces un niño que sí ha sido violentado le va a pasar facturas de muchas formas, desde su autoconcepto, si recibe palabras de juicio, de ofensas, de maltrato, va a dañarse su autoconcepto, es decir, su autoestima, va a ser una persona que no va a amarse a sí mismo, y como no se ama, puede repetir ese modelo de conducta, ese patrón que está aprendiendo de violencia que ha recibido o que ve el ejemplo entre los padres. Es más probable que ellos lo reproduzcan en la infancia, en las escuelas, en sus trabajos, haciendo bullying, mobbing, y después esa violencia que les afecta puede llevarlos a conductas autodestructivas, desde el abuso del alcohol, el cutting, situaciones con daños psicológicos como depresión, ansiedad y lamentablemente en algunos casos la pérdida de la esperanza, pensamientos suicidas e inclusive intentos. Hay muchas enfermedades como el trastorno por estrés postraumático que se asocia a estos eventos de violencia, y desde luego que la violencia sexual es algo que genera graves secuelas en las emociones, en la vida de la persona, sí, que va a impactar en su productividad, en su autorrealización, en su forma de relacionarse con los seres queridos. Bien, pues alguna conclusión, alguna reflexión final sobre este tema, doctor Carlos Sánchez. Recordemos que todos como sociedad somos responsables. Todos, ¿qué estamos haciendo para prevenir la violencia? No normalizarla. Es muy importante que todos seamos más autocríticos, analíticos, reflexivos de nosotros mismos, trabajemos en nuestra inteligencia emocional, y si nosotros recibimos maltrato, es muy importante que busquemos ayuda con un psicólogo clínico certificado, que resolvamos esas heridas de la infancia temprana y que podamos aprender nuevos patrones de conducta para comunicarnos asertivamente y vivir relaciones más sanas. Muy bien, pues le agradezco esta tarde, doctor, que nos haya tomado la llamada telefónica. Me dio gusto saludarlo. El gusto es mío. Gracias a ti, Joel. Gracias. Muy buena tarde. Hasta luego.